Pasamos a la próxima. Fíjense que la acción o omisión del Estado particular restrinja, menoscabe, altere, que está en la Constitución Nacional, y lesione o amenaza, está en la Constitución Provincial, un derecho constitucional. Lesionar en el texto nacional aparece como género, y restricción y menoscabo son las especies. Por eso el constituyente local no lo pone, está bien. Optó por prescindir de las especies y se limitó a aquellos actos o omisiones que lesionen o amenacen directamente el ejercicio individual o colectivo de los derechos constitucionales. Después vamos a comentar un caso que es de reciente sentencia, de primera instancia, para adentrarnos en el tratamiento de lo que una persona, fíjense lo lindo de esto, que una persona se atribuye el derecho de toda la comunidad, defendiendo el patrimonio histórico de su pueblo. Interesantísimo, con un fallo extraordinario de primera instancia, que prácticamente es para ponerlo en un cuadro, que después se lo voy a recomendar. Por razones de privacidad no vamos a dar de qué se trata, de qué municipalidad ni demás, pero que es muy interesante esta acción de amparo para el ciudadano como parte de la comunidad y para el abogado que lo defiende, porque se pone en contra a todo el aparato estatal, un abogado y una persona. Es decir, que prácticamente, como yo digo siempre, es como tocar el cielo con las manos para un abogado y también para el particular, porque dice, mirá todo lo que yo pude hacer deteniendo la actividad del Estado en favor de los derechos colectivos del patrimonio histórico, cultural, natural, del medio ambiente, por una mala actividad estatal, por una errónea actividad estatal. Y en 48 horas prácticamente, porque, como siempre digo, la medida cautelar en 48 horas y la ratificación será a lo sumo 40 días donde se da la sentencia definitiva. Desde ya que el proceso sigue, va a la Cámara y después, como dije anteriormente, puede ir también a la parte de la Corte, siempre y cuando se haga la reserva del caso federal del artículo 14 y concordantes de la Ley 48. Esa es la función importante del ciudadano. ¿Cómo? Hacer el contralor del Estado, o sea, cuando el Estado se está equivocando. Exactamente, es decir, que una persona, un abogado, pone en caja el cumplimiento de la Constitución. Sin entrar en la acción popular, que la acción popular es otra cosa y que no estaría permitida en principio procesalmente, pero después vamos a ver, y ya lo digo, que la acción de defensa del medio ambiente aparece como una acción popular ya prevista en la acción del artículo constitucional respectivo. Con anterioridad a la creación del fuero contencioso, la Corte Provincial entendía que constituía un remedio contra la arbitrariedad de los actos de órganos administrativos cuya especificidad radica en la naturaleza constitucional de los derechos lesionados, razón por la cual el ámbito de la acción difería de la materia contenciosa atribuida al conocimiento de esta Corte. Esto es un fallo anterior que supone siempre la vulneración de una situación jurídica administrativa establecida en favor del reclamante por una ley, un decreto, un reglamento y otra disposición administrativa. Hoy por hoy, la acción de amparo, como se ve y hemos visto, creo que ya hemos visto, se da contra se presenta en cualquier juez, desde un juez de paz, por el sorteo del mecanismo que hace la Corte, hasta un juez correccional. Y todos, créanme, porque lo he comprobado, conocen de la Constitución y con gratas sorpresas en materia correccional, con muy buenos fallos. Dicen, no, el penal no le interesa el derecho público. No, hemos visto fallos muy interesantes, inclusive en contra de resoluciones de alguna obra social o algún decreto de gobernador en materia de
de fertilización asistida de los juzgados correccionales. Por lo tanto, no digamos que solamente el amparo lo tiene que resolver un contencioso administrativo porque es el que está más afín al derecho público, no. He visto y me consta por haber practicado fallos muy interesantes de jueces correccionales, incluso de jueces penales de primera instancia. Fíjense, acá hay un caso en el cual el actor se agravia del dictamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la provincia, mediante la cual la municipalidad, con fundamento en ese dictamen, lo intima a reintegrarse a sus tareas, alegando que tales decisiones amenazan concretamente el derecho a defender su vida, la salud y la seguridad garantizados por el artículo 9 de la Constitución provincial. La procedencia del amparo requiere la existencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantía constitucionalmente reconocida, proveniente de la administración pública y provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad, manifiestas, y que además, reitero, esto, aunque sea por repetición, lo vamos a saber, no existan otros medios ordinarios, procedimentales, sean estos administrativos o judiciales, que permitan obtener el mismo resultado. Porque si no, le va a decir el juez enseguida, le dice no, vaya por la vía ordinaria que va a tener el mismo resultado. Fíjense, ahora vamos a tratar en este cuadrito, yo estoy remarcando con rojo y puntos entrecortados lo que vamos tratando, de modo actual o inminente, que afecte un derecho constitucional, pero tiene que ser de modo actual o inminente. ¿Qué significa esta actualidad o esta inminencia? Bueno, lo tenemos explicado, que los actos estos de lesión o de amenaza de los derechos constitucionales indican los siguientes parámetros a ser cumplidos y requerirse respectivamente para la configuración y procedencia en sede judicial. Tiene que haber una certeza del daño sufrido, es decir, tiene que ser cierto. No puede ser una conjetura. Acá tiene que haber una cosa cierta de que se esté dando o que se va a dar en el caso de la amenaza, y que sea inminente, que sea actual, que aún se mantenga cuando uno va a hacer la acción, que sea presente y que no haya cesado de producirse. Porque si cesó de producirse ya ahí tiene que ir por otra vía. Tiene que ir por la vía de acción y perjuicio que le provocó, por daños y perjuicios. Es una acción de resarcimiento sería. Y una inminencia, que el daño sea previsible, que esté por acontecer de inmediato, o que no hay ninguna condición para que no se dé en cualquier momento. Y ello restringe la futuridad del daño y lo limita a lo próximo, descartado el daño remoto. Acá de este tema se encargó también el profesor Roberto Droni. Acá está claro entonces que tiene que ser cierto, actual e inminente, el daño. Fundamental para que proceda ese. Después vamos a ver en el caso concreto que le estoy diciendo cómo procedió esa inminencia y esa actualidad y la certeza. Bueno, y acá está el otro examen que tiene que hacer el juez. Fíjense que hay una S en amarillo, que es un agregado que le hacemos porque la Constitución, las dos constituciones hablan de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Pero si usted pone ilegalidad manifiesta, es para la ilegalidad. Pero si pone manifiestas, es para la arbitrariedad también. Y ya los jueces han dicho que la arbitrariedad también tiene que ser manifiesta. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Es otro elemento para dar por procedente, por viable el amparo. Si no, no corre. Si no se da ninguna de estas condiciones, que son varias, no pocas. Fíjense que yo siempre cuento la anécdota que tuve el profesor que había hecho el segundo libro, o el primero del juicio de amparo. Y bueno, el amparo era el capítulo estelar de Derecho Constitucional, del cual después uno se constituyó en ayudante en la cátedra de Espota, el doctor Lazzarini, explicaba todo esto. Y cuando yo me recibí de abogado, veía amparo por todos lados.
Me parecía que eran todos amparos. Entonces, todavía no estaba tan claro el tema, no estaba la Constitución del 94, había toda una creación pretoriana, no había muchos libros porque el libro de Morelo Vallefín recién es en la década del 90, así que hasta esa época estaba el libro de Lazzarini y yo no sé si había otro en la década del 80 y todavía Gossaini no había sacado sus libros de amparo, ni tampoco Sagüés los de procesal constitucional. Entonces, el amparo no era moneda corriente tampoco por los jueces, veníamos de un proceso militar y tampoco eran muy garantistas. Aunque en la época de la democracia se morigeraron los ápices procesales, se fueron considerando las mayores garantías. Y bueno, el amparo que tuve la suerte de intervenir y de ganar en el año 95 contra una municipalidad, recién se había reformado la Constitución y ya los jueces habían abierto los ojos de que eran, aunque no se había reformado todavía la ley, ya la Constitución daba herramientas, como yo hablé anteriormente, de la operatividad de los derechos constitucionales para que fuera procedente con mayor viabilidad el amparo. Pero no ver en todos los casos un amparo, porque como dije anteriormente, por ejemplo, el Código Civil trae muchas garantías que también tienen raigambre constitucional, pero que son legales, que están reglamentadas. Por ejemplo, las garantías de, como dije anteriormente, los interdictos de poseer, de retener, de obra nueva, la acción reivindicatoria, el interdicto de poseer y demás, que están todos ligados con el derecho del dominio que está legislado en el Código Civil dentro de los derechos reales. Se ve la materia de derechos reales. Pasando entonces a la próxima placa, hay que dejar claro que la administración produce actos y hechos con efectos jurídicos, obviamente. Si no, ¿para qué los va a hacer? Todo tiene efecto jurídico en la comunidad. Puede tener también intra-administrativamente, pero tiene efecto en la comunidad administrativa que gobierna, porque puede ser para su propia administración, en los cuales también hemos visto que en alguna medida puede proceder algún amparo. Para los primeros, para los actos, rigen las formalidades y procedimientos propios, los que son estudiados por el derecho público de cada parte del Estado. Es decir, cada acto está legislado nacional, provincial y municipalmente, y también de sus correspondientes derechos administrativos. De modo que habrá que analizar los presupuestos de validez de los actos y la posible comisión de las vías de hecho de la función pública. Para los segundos, es decir, para los hechos, se deben tener en cuenta los actos jurídicos del derecho público, incluyendo los administrativos, como base o fundamento de dichos hechos. Es decir, que los hechos generalmente son sucedáneos, son posteriores a los actos administrativos. No obstante ello, esta es una cuestión que se estudia en derecho civil. No quiero entrar en ese discernimiento porque nos va a meter en otra materia. No obstante esto, en materia de amparo, como lo hace notar el fallo de la Corte, se trata de proveer un remedio contra la arbitrariedad de los actos de los poderes públicos. Como dije en otras clases, el Estado en sentido lato. Es decir, inclusive aquellos que forman parte del sector público que no tienen personería jurídica, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad o un comisario de policía, que es en el caso Ángel Siri, que fue contra una medida de un comisario de policía, y fíjense, es el Estado. Ese es el Estado en sentido lato, sentido extenso. Es decir, judicialmente no se analiza el discurrir de los funcionarios de organismos estatales ni tampoco juzgar los aciertos o errores en sus actuaciones públicas. Ese es otro tema que se dilucida por la democracia.
a la hora de enjuiciar a un gobierno como bueno o como malo. En el binomio este de ilegalidad-arbitrariedad debemos destacar el carácter común, cuál es la antijuridicidad, aunque esta palabra muchas veces no se usa porque algunos dicen que se la hace confundir con los delitos. Pero en una ilegalidad y en una arbitrariedad manifiesta hay también antijuridicidad, porque se va en contra del ordenamiento jurídico. Incluso después creo que lo tengo escrito en alguna de las diapositivas y lo tenemos escrito en el trabajo de la Constitución con el doctor Filioy. Algunos autores como Sagüez dicen que en realidad el acto tiene que decir no en contra de la ley solamente, sino que en contra del ordenamiento jurídico. Porque al decir ilegal es ir en contra de todo el ordenamiento jurídico, explícito e implícito. ¿Y qué es el ordenamiento jurídico? Bueno, son todo el bloque de constitucionalidad. No es solamente la ley provincial, nacional o municipal en el caso de la ordenanza, es todo el bloque, que a veces confunde a la interpretación de algún abogado que no sepa de que la palabra ilegal puede ir también entendida como en contra del ordenamiento jurídico, que esta es la observación que hace Sagüez, muy, muy interesante para enriquecer la literatura jurídica y que no estaría de más y hacerlo un poco más pedagógico y menos engorroso el trámite a un abogado o a un alumno que va a estudiar la materia. Y la verdad sería esa zona gris que fueron tratadas o que quizás por algo, alguna tecnología haya que actualizar esa ley. No, es peor, es directamente un incumplimiento a la ley. No, es decir, es un incumplimiento patente a la ley. Cuando, por ejemplo, una ordenanza dice, en un caso concreto que voy a citar después, que para intervenir en un espacio público, el cual fue declarado de patrimonio histórico-cultural municipal, natural, hay que crear una comisión específica ad hoc que asesore a la Comisión de Cultura. Y esa comisión no se crea ni siquiera. Interviene directamente el Ejecutivo a través de un decreto. Fíjense qué patente está la ilegalidad allí, por incumplimiento manifiesto de un proceso legal que la misma ordenanza había fijado. Sí, omisión total, y aparte habiéndole requerido el Consejo Deliberante en varias oportunidades que cree esa comisión. Se da cuenta que es flagrante la cuestión. Esta palabra, arbitrario, como muchas otras utilizadas en diversas parcelas del mundo jurídico, es indeterminada, susceptible de equívocos, pero es determinable. Es indeterminada, pero es determinable en los casos concretos. Este es otro de los conceptos, como dije, indeterminado, pero que perfila una imposible definición porque el contenido solo puede ser delineado por las circunstancias particulares del caso, de modo, tiempo, lugar, que son prevalecientes en el momento en que se realice su valoración. Se puede definir la arbitrariedad como el acto contrario a la razón, por ejemplo. Es decir, lo irrazonable, lo irracional, producto de la mera voluntad o del capricho del funcionario, que es el sentido de mayor empleo convencional en el mundo jurídico, o bien el acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictados solo por la voluntad o capricho de un gobernante, arrasando o haciendo tabla rasa con todas las reglas. Así, la discrecionalidad no debiera confundirse con la arbitrariedad, porque no todo lo discrecional es arbitrario, siendo esta de comprensión amplia por lo que equivale a lo injusto, irrazonable o ilegal fundado en la sola voluntad del funcionario. Es decir, que no tiene fuente ni en el sentido común, ni en la razón, ni en la igualdad, ni en la justicia, que son principios rectores generales del derecho, sino que está más que nada en una voluntad del funcionario de turno que no tiene razón de ser.